Esto es Países Bajos. Aunque son pequeños, son el tercer mayor exportador agrícola del mundo, solo después de Estados Unidos y Brasil, que tienen más de 200 veces su superficie. Esto se debe a que hace más de 20 años, el país se unió en torno a un lema: producir el doble de alimentos usando la mitad de recursos. Y los resultados han sido asombrosos. Países Bajos tiene solo el 1% de las tierras agrícolas de la Unión Europea, pero genera el 6% de los alimentos europeos. Las granjas neerlandesas ahora cultivan más de 1,5 millones de toneladas de cebollas cada año. El 92% de eso se exporta. Cosechan casi 1 millón de toneladas de tomates al año y exportan 2.000 millones en valor de ellos. Los rendimientos de papa superan las 20 toneladas por acre, más del doble del promedio mundial de 9. Un agricultor en los Países Bajos cosecha casi el doble de papas por acre que uno en la India y 3 veces más trigo que uno en Brasil. En total, los Países Bajos exportaron alimentos por un valor de 150.000 millones en 2024. ¿Qué? Entonces, ¿cómo es esto siquiera posible? Bueno, más de la mitad de los Países Bajos es tierra agrícola. Además, muchos alimentos del país se cultivan en interiores. Casi 24.000 acres de cultivos se cultivan bajo vidrio, un área casi 2 veces el tamaño de Manhattan. Estos invernaderos operan todo el año y usan 90% menos agua y 97% menos pesticidas que los campos tradicionales. Lo increíble es que un acre de agricultura en invernadero holandés produce el mismo rendimiento que 10 acres de tierra convencional. En cuanto al agua, las granjas holandesas usan solo medio galón de agua para cultivar 1 libra de tomates. En China, esa libra necesita 34 galones, mientras que el promedio mundial supera los 28. La producción en los Países Bajos es mucho más eficiente que en otros países. La automatización y los datos impulsan el avance del país. La agricultura de precisión es el estándar. Drones y sensores monitorean la salud de las plantas, rastrean la humedad del suelo y optimizan la entrega de nutrientes por planta. En las granjas de ganado, son comunes los sistemas de ordeño robótico y alimentación automatizada. El resultado es un sistema que produce más, desperdicia menos y usa menos tierra, agua y mano de obra que casi cualquier otro país. Esta eficiencia proviene directamente de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Mira, en el invierno de 1944 a 1945, los trabajadores ferroviarios holandeses se declararon en huelga para apoyar la Operación Market Garden, un plan aliado para avanzar en los Países Bajos y asegurar una cabeza de puente a través del río Rin hacia Alemania. Aunque algunas ciudades como Eindhoven y Nimega fueron liberadas, la operación no fue un éxito completo. Y el oeste de los Países Bajos, donde se encuentran los principales centros de población del país, permaneció bajo control alemán. Como represalia a la huelga, un bloqueo alemán detuvo los envíos de alimentos y combustible, causando hambruna. Después vino un invierno muy frío. Los habitantes caminaron días en clima helado para intercambiar objetos valiosos por papas. Algunos sobrevivieron comiendo bulbos de tulipán y remolacha azucarera. Las raciones bajaron a 580 calorías por día. El evento se conoció como el invierno del hambre. Al final, murieron más de 22.000 personas en la región. La magnitud de la crisis transformó por completo la política holandesa. Tras la guerra, la seguridad alimentaria fue prioridad nacional del gobierno. Se impulsó la intensificación, mecanización y especialización agrícola. Los agricultores obtuvieron subsidios para modernizar equipo y aumentar producción. La educación e investigación se centraron en nuevas técnicas y mejores rendimientos. Se reforzaron redes cooperativas para estabilizar cadenas de suministro y precios. Entre 1950 y 1980, la producción agrícola aumentó en más del 60%. Incluso cuando la superficie total de tierras agrícolas se redujo debido a la urbanización impulsada por el rápido crecimiento poblacional, después de la guerra, el uso de fertilizantes se triplicó. Los rendimientos de leche se duplicaron. La avicultura se industrializó por completo. En ese periodo, las universidades se unieron al Estado para crear programas de ciencia agrícola aplicada. La joya de la corona de la educación agrícola de los Países Bajos es la Universidad e Investigación de Wageningen. Ubicada en Wageningen, es reconocida como la principal institución mundial en ciencia agrícola, superando a las de Estados Unidos y China. La región que la rodea es conocida como Food Valley, que básicamente es la versión agrícola de Silicon Valley, debido a la red de más de 1.500 empresas, laboratorios y startups agroalimentarias agrupadas alrededor de la universidad. 15 de las 20 mayores empresas agroalimentarias mundiales, como Coca-Cola, Nestlé y Cargill,
Tienen centros de I y D en los Países Bajos. La mayoría están a menos de 50 kilómetros de Wageningen. Algunas tienen laboratorios de investigación conjuntos. Algunas contratan equipos universitarios para probar nuevos modelos en cultivos o seguridad alimentaria. Casi todas las partes del sistema alimentario, semillas, almacenamiento en frío, empaquetado, logística, automatización, están representadas a poca distancia en auto. Pero esto es solo la mitad. Mira, no solo existe el Valle de la Comida, sino que también está el Valle de las Semillas. Está en la provincia de Holanda del Norte, entre Enkhuizen y Warmhuizen. Aloja muchas de las principales empresas de semillas del mundo, incluyendo Ensasadan, Incotec y Rakeswan. Estas empresas desarrollan semillas más productivas y resistentes al clima. Ensasadan usó tecnología de marcadores moleculares para desarrollar un jitomate resistente al virus rugoso marrón, que ha devastado cultivos en todo el mundo. Un proceso que antes tomaba una década, ahora toma la mitad de ese tiempo. La escala de Seed Valley es global. Ellos suministran más de 1.200 variedades de vegetales a más de 100 países. Diariamente, se calcula que 2.5 mil millones de personas consumen vegetales de semillas creadas en Países Bajos. Esto ha permitido que un país con menos de 18 millones de personas influya en la agricultura global mucho más allá de sus fronteras. Por último, la geografía de los Países Bajos lo hace ideal para la agricultura. El país es notablemente plano y de baja altitud, con gran parte de sus tierras agrícolas ubicadas en sus famosos terrenos recuperados conocidos como pólderes, áreas que alguna vez estuvieron bajo el agua. Al drenarse estas tierras, la lluvia y los ríos eliminaron la sal, dejando un suelo de delta fértil y nutritivo. Como esta tierra no tenía vegetación natural ni ecosistemas competidores, se convirtió en un terreno agrícola en blanco, perfecto para la agricultura intensiva. Los neerlandeses no solo hallaron buenas tierras agrícolas, también las diseñaron. Sin embargo, también hay otra razón por la que los Países Bajos exportan tanta agricultura. Y eso es gracias al puerto de Róterdam. Ahora, este es el puerto principal no solo de los Países Bajos, sino de toda Europa. Por mucho, también. La mayoría de lo que va a Europa pasa primero por Róterdam. Esto significa que las cifras de exportación están infladas, ya que casi la mitad de lo exportado fue importado antes. Por ejemplo, son el mayor importador de granos de cacao, con el 25% del mercado global, pero en realidad solo se quedan con una parte, mientras que el resto se reexporta a países como Francia y Alemania. Hablando de esta inflación de estadísticas, en realidad hay más detrás de esto, más o menos. Aunque son el segundo mayor exportador agrícola del mundo, esto es técnicamente por valor y no por volumen. La horticultura en Países Bajos representa pequeñas cantidades de productos de alto valor, como flores y plantas vivas, en sus exportaciones. Especialmente los tulipanes, por los que son famosos. No le quita mérito a Países Bajos, que siguen siendo muy eficientes. Por supuesto, esto tiene una desventaja. Al final, no puedes alimentar a todos eficientemente sin costos ambientales. Aunque los holandeses usan 90% menos agua y 95% menos pesticidas que la agricultura tradicional, su sistema denso aún emite grandes cantidades de dióxido de carbono. 2. Países Bajos también tiene una de las densidades de ganado más altas de toda Europa, si no es que la más alta. Tienen casi 4 millones de cabezas de ganado, 10 millones de cerdos y una cantidad increíble de 100 millones de pollos. La gran cantidad de cerdos y vacas genera exceso de nitrógeno en suelos y agua, causando acidificación, pérdida de biodiversidad y contaminación hídrica. Ahora, esto es de 2017, así que lamentablemente es un poco viejo, ya que no pude encontrar datos más recientes. Pero Países Bajos emite, por mucho, más compuestos de nitrógeno por hectárea que cualquier otro país de la Unión Europea, y casi 4 veces más que el promedio de la Unión Europea. La situación es tan grave que en 2019 el Tribunal Administrativo más alto de los Países Bajos declaró que la política de emisiones violaba la ley neerlandesa y regulaciones europeas. De alguna forma, esto es solo el sucesor del problema de la lluvia ácida de los 80. Pero incluso después de décadas, más del 50% del suelo y los cuerpos de agua neerlandeses todavía superan los niveles seguros de nitrógeno. Este problema del nitrógeno ha causado fuertes protestas políticas. Quizá escuchaste sobre las protestas de agricultores neerlandeses. De eso se trataba. Como se declaró crisis, los tribunales ordenaron al gobierno suspender permisos para proyectos que emiten nitrógeno hasta presentar un plan para reducir emisiones rápidamente. De un día para otro, suspendieron 18.000 proyectos de construcción,
incluso infraestructura crítica y viviendas, hasta definir una nueva estrategia. Con la economía en riesgo, legisladores neerlandeses sugirieron lo impensable: el hato ganadero de la nación a la mitad para el año 2030. Naturalmente, esto enfureció a los agricultores, por decirlo suavemente. Ya habían reducido sus emisiones de nitrógeno en casi 2/3 desde entonces, principalmente gracias a los avances tecnológicos. En ese periodo, se redujeron los servicios gubernamentales rurales para invertir en las ciudades. Y durante más de medio siglo, las políticas gubernamentales habían alentado a las granjas a expandirse. Ahora les decían que hicieran lo contrario. Miles de agricultores salieron a las calles en protesta por esto, bloqueando carreteras con sus tractores y descendiendo sobre La Haya, donde realizaron manifestaciones. Banderas neerlandesas al revés, símbolo del movimiento de protesta, se izaron como estandarte desde las casas. Montones de estiércol y heno fueron incendiados. El 1 de octubre de 2019, desde Ámsterdam hasta Eindhoven, de Rotterdam a Roermond, más de 2.000 tractores avanzaron lentamente por autopistas congestionadas, convirtiéndolo en la mañana de mayor tráfico en la historia de los Países Bajos. Aunque más pequeñas, estas protestas aún continúan hoy. Incluso surgió un partido político de las protestas de los agricultores, el Movimiento Campesino Ciudadano. No son un grupo marginal. En las elecciones al Senado de 2023 ganaron más escaños, aunque quedaron en sexto lugar entre 17 partidos. No tenemos que profundizar demasiado en esto, pero es un tema tanto político como ambiental que sigue siendo muy importante. Entonces, ¿qué se hace? Originalmente, la meta era reducir a la mitad sus emisiones de nitrógeno para 2030, como dictaron los tribunales. El gobierno neerlandés retrasará el plazo hasta 2035 desafiando las órdenes. Esto debe cambiar para lograr los objetivos climáticos y de conservación. Planean hacerlo con un paquete inicial de 2.200 millones de euros para incentivar a agricultores cerca de zonas naturales vulnerables a reducirse, reubicarse o invertir en tecnologías más limpias. El paquete cubre compras voluntarias para ganaderos, con 750 millones de euros para quienes cierren, y 627 millones para productores de lácteos que reduzcan producción. Otros 100 millones se destinan a restaurar la naturaleza. A pesar de todo esto, Países Bajos no perderá su posición como una superpotencia agrícola y alimentaria en el mundo. Simplemente hay demasiada dependencia de ellos. Hay otro problema aún más grande en el horizonte para la industria agrícola. Para decirlo de manera apocalíptica, el planeta debe producir más alimentos en las próximas 4 décadas que todos los agricultores en la historia han cosechado en los últimos 8.000 años, y hacerlo de manera sostenible. Sin duda, los neerlandeses liderarán este desafío. Gracias por ver, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.